Gloria a Dios. Hay que aprender mucho. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundancia para toda buena obra. Nos dice la palabra que Dios nos bendice con abundancia en todas las cosas, no en algunas, no en las que pensamos que son realísticas o que son posibles, que son factibles dentro de nuestro conocimiento, que son probables. Recuerdo ahora que hace un par de semanas en Captiva, Daisy estaba con su teléfono iPhone viendo el app del tiempo todo el tiempo. Y la verdad que si veías el app de ella y te ibas por el tiempo, pues no ibas a tener sol. Yo creo que yo fui el único que vengo un poquito bronceado. Porque yo sabía que el Dios que ha creado las nubes y el sol tenía rayos para mí. Abundancia en todas las cosas, en todos los tiempos, satisfaciendo todas nuestras necesidades. Mira, yo recuerdo que para mí, al llegar a Miami en el año 60, con mis padres, teníamos $5 cada uno de bolsillo. Eso es lo que te daba el gobierno cubano cuando salías de Cuba en ese momento. Y fue un verdadero shock para mí venir de un ambiente, de una sociedad donde yo era un niño rico en Cuba. El chofer me llevaba a la escuela, el secretario de mi padre me llevaba a la tienda del Encanto a comprar los juguetes que yo quisiera, escogía sin límite. Llegué acá y la realidad del exilio fue como un cubo de agua fría, así. No teníamos nada, excepto teníamos unos al otro. Fuimos del todo a nada en un viaje de 30 minutos. Aprendí muy rápido disciplinar mis deseos, disciplinar lo que yo pedía a mis padres. Y a los 9 años de un niño bitongo, como decimos en Cuba, fue un niño responsable, había madurado en un amanecer. Y esa madurez era un factor que al principio me ayudó mucho, aceptar lo que tenía, pedir solamente lo que tenían mis padres. Mi mamá no tenía que lavar los platos. Mira, yo me comía esa carne de refugio, esa leche en polvo, el pan en lata. Parecía, yo lo devoraba, parecía que yo era un huérfano desamparado. Nunca pedí una segunda ración, porque reconocía la escasez que había. Y vivía con una mentalidad de escasez. Y de nuevo, eso fue bueno al principio, ser mesurado para ayudar a mis padres. Pero años después, creo que se había convertido, y lo vi recientemente antes de convertirme, que yo tenía un impedimento espiritual en el sentido de que yo había creado en mi propia mente un desierto, donde yo era el protagonista, un poco así como los hebreos cuando estaban 40 años en el desierto. Me había acostumbrado solamente a pedir cosas pequeñas, muy limitado, muy mesurado, solamente si era fácil, nada que era muy complicado. Ese era el foro espiritual mío, por muchos años. Y con el Señor nunca le pedía poco también, me limitaba. Yo siempre pensaba que había muchas personas que eran mucho más necesitadas que yo. Al iba creciendo, había niños muriéndose en Biafra, gente que tenía SIDA, que yo me iba a poner a pedir cuando habían otras personas que necesitaban más de Él, en mi opinión, que lo que necesitaba yo. Casi como si el Señor no tuviera suficiente para distribuir. Y me veía como una persona vana y codiciosa si yo empezaba a pedir y que me ayudaran en diferentes condiciones, en mi trabajo, en salud, o en mis relaciones con el prójimo, con mi mujer, etc. Y aunque mi padre natal tenía limitaciones de conocimiento, de recursos, mi Dios no tenía ninguna limitación. Pero yo lo trataba como si lo tuviera.
como si su poder y su riqueza y su autoridad tuviera límites, como si hubiera una línea. ¿Tú te imaginas en un momento cómo es que Jesús alimenta a 5,000 hombres y yo creo que eran más de 5,000 porque cuando hablan de hombres en el contexto bíblico se refieren a hombres y mujeres, así que los 5,000 podían ser fácilmente mucho más. Los discípulos le dicen a Jesús: óyeme, es tarde, hemos estado aquí todo el día tú predicando, se está oscureciendo y esta gente no tiene nada que comer. Vamos a despedir a todo el mundo que se vayan para las casas para que puedan ir a las aldeas que están más cerca al lugar donde estaban y pudieran allí llegar, tocar las casas, ver que podían comer. Y Jesús le dice a los discípulos: denle de comer al pueblo. Pero solo había 5 panes y 2 peces. Y Jesús hace lo siguiente: mira hacia arriba a su Padre, bendice los frutos. Y no solo comen 5,000 personas con 5 panes y con 2 peces, pero que sobra tanta comida que llenan 12 canastas de peces y de panes que ha sobrado después de haber alimentado a todo el mundo. Mira, ok. Lo que sí está diciendo aquí Jesús es que Él no solamente te satisface tus necesidades, pero que Él sobreabunda mucho más allá de lo que tú te imaginabas, pensabas o necesitabas. Mira, para mí en tiempos de antes yo siempre podía ver algo, yo pudiera pedir algo, pero para mí siempre me limitaba a qué es lo que podía dar el Señor. Yo usaba mi sentido de razonamiento y siempre trataba de limitarme, de ser justo, de ser fair en mis peticiones, en lo que yo iba a solicitar. Siempre no me daba cuenta que yo lo que estaba era limitando, diciendo que este Dios no era tan omnipotente, que no era un Dios omnipoderoso, al yo limitar mis peticiones. Como si tú o tu papá o tu mamá, tú piensas que no te pueden dar algo, que lo tienen. Tú sí lo estás limitando, lo estás achicando con tu falta de petición y con tu autolimitación. Y yo con mi manera de pensar por muchos años, por muchos años, lo que te estaba diciendo, le estaba diciendo al Señor: Señor, tú no tienes suficiente para mí, tú no tienes suficiente para todos. Y yo a veces pensaba que al limitar esas peticiones mías, que yo lo estaba honrando, que yo estaba siendo una persona responsable, humilde, y que me debería ver bien por limitar esas peticiones, cuando sí lo que yo estaba implicando era todo lo opuesto. Yo estaba diciendo que el Dios del cielo, que creó el cielo y la tierra, tenía recursos limitados y nada pudiera ser más lejos de la verdad. No solo tenemos un Dios de abundancia, pero tenemos un Dios de sobreabundancia. En Santiago, capítulo 4, versículo 2, la palabra dice: si no tienes lo que deseas, es porque no pides. Mira, una de las características de idiosincrasias de ser cubano es que el cubano de nacimiento es exagerado. Exagerado en su manera de pensar, exagerado en su manera de hablar. Yo lo puedo decir porque soy cubano. ¿Cuántas personas aquí no son cubanos? Levanten la mano. ¿Qué culpa tengo yo de ser cubano? Pero estoy seguro que no lo son, pero conocen a cubanos y van a decir que sí cuando yo diga lo. Mira, cuando un cubano se refiere de una despedida, el cubano dice: había 1 millón de gente. Si se refiere a un deportista, un jugador que ha roto un récord, el cubano no dice ese jugador es una estrella, no, el cubano dice es un monstruo. Si un cubano gana un torneo, no dice por cuántos puntos ganó, dice acabé con todo el mundo.
Y yo cuando leía los evangelios, yo a veces me reía y decía, yo creo que había un cubano andando por Galilea y que Jesús tenía un poco de sangre cubana. Eso no es bíblico, eso no es bíblico, por supuesto. Que ustedes se han dado cuenta que esa era Jesús. Eso no lo digo como una crítica, eso es un hecho. Él continuamente en sus milagros enfatizaba, subrayaba que no era solo el Dios de satisfacer una necesidad, de limpiar un leproso, de curar un ciego, de quitarle los demonios endemoniados. Él era un Dios que daba mucho más de lo que tú necesitabas. Mira, cuando Jesús sana a Legión, que era el hombre endemoniado, no solo lo cura, que ya era suficiente. Una persona que tiene demonios, que está atormentado, que toda la vida ha estado enloquecido, tú lo curas y a esa persona es suficiente. Pero a Legión no solamente lo curó, le dio un llamado y un propósito en su vida. Y lo vemos en el primer milagro de Jesús, que no tiene que ver con limpiar a un leproso, ni sanar a un ciego, ni hacer que un cojo camine. Tiene que ver simplemente con el tema de escasez. El escenario era la boda de Caná. Y estaba Jesús con todos sus discípulos ahí. Un montón de gente. Y yo estoy seguro que uno de ustedes ha dado una fiesta y se ha acabado algo. El azúcar, el vino. En este caso fue el vino. Y María le dice a su hijo, Jesús, ve a buscar vino. Y Jesús le dice a los discípulos que había unas 6 tinajas de agua. Y le dice, llénenlas hasta arriba. Hacen los discípulos lo que dice Jesús, le llevan las tinajas al maestresala, al waiter. Y el waiter empieza a distribuir el vino. Y el vino era tan bueno que todo el mundo en la fiesta asume que ese era el vino, el mejor vino de la casa, que lo habían dejado para el final de la boda. Como uno a veces siempre guarda lo mejor. Estoy seguro que en tu casa, si tienes un queso, el mejor lo guardas para el mejor momento. Si tienes un Don Periñón, no lo usas en el momento menos apropiado, lo usas al mejor momento. Bueno, todo el mundo guarda lo mejor para el final, casi siempre, ¿no? Pues el maestresala dice, me han dado el mejor vino. Así que Jesús no solamente convirtió el agua en vino, pero lo convirtió en el mejor vino que había en la casa. Al punto que el mesero, que es el que más sabe de la calidad de lo que estás sirviendo, dijo, este es el mejor que hay. Y este no es el único ejemplo que nos da muchos ejemplos a través de su Hijo, el poder de la sobreabundancia de Jesús. Y lo vemos en la pesca milagrosa, que es en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Y aquí nos recordamos que vemos a Jesús con sus discípulos. Él había estado predicando toda la mañana. Y al final del día le dice a Pedro, boga más adentro y echad las redes. Ellos estaban pegados a la orilla. Y la escena aquí es que, aunque Jesús no era pescador, era un simple carpintero de Nazaret, todos estos hombres la noche antes habían estado pescando. Habían limpiado sus redes y no habían pescado un solo pescado. Pero confiando en lo que era contra de la naturaleza, contra de sus intuiciones, contra de las circunstancias. Pues Pedro y sus colegas discípulos sabían que la pesca era de noche, no de día. Habían tenido una pésima pesca el día anterior. Pero en ese momento Pedro no confía en lo que él sabía, que es lo que sabe un pescador. Él no confía en las circunstancias, que era de día. No confía en su más reciente experiencia, que es que había estado la noche entera pescando. Él confió en ese momento en la palabra de Jesús y echó las redes. Y la recompensa de caminar por fe, la recompensa a Pedro, tirar las redes, es que no solo pescaron pescados, pero que el Señor de nuevo
demostró a través de Pedro y a través de su obediencia y de poner su fe en acción, que Él es un Dios de sobreabundancia. Amén. No un Dios de escasez, no es un Dios de pobreza o de limitaciones como yo tenía de muchacho al llegar a este país. Tantos pecados cayeron en las redes que las redes se empiezan a romper. Habían tantos que llaman a la segunda barca que se la acerque. Se llenan las redes de esa barca y las dos barcas se empiezan a hundir de la cantidad de peces y el pesado, que era la cantidad de peces que había, el peso de los pescados ya en las dos barcas. Mira, si esto fuera un cuento de cubano, diciendo después una película, que pesqué tanto que se me hundía el barco, todo el mundo es exagerado, esta persona. Ni Ernest Hemingway en la novela conocida del viejo y el mar, ¿se recuerdan? Que pescó el tiburón, que era fuera de proporción. Pero en este caso, el pescador era Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, que de nuevo demostró que cuando Él hace las cosas, las hacen grandes, no las hacen cosas pequeñitas. Amén. Y el mensaje de hoy para todos nosotros es que cuando la vida te da una vuelta en una dirección que para ti es la vuelta incorrecta, cuando tus expectativas no se han materializado, ese es el momento de esperar que Dios va a hacer lo inesperado. Amén. El tema de hoy es que tenemos un Dios de sobreabundancia. En Efesios 3, versículo 20, la palabra dice: el Señor Jesús es poderoso Amén. para hacer todas las cosas más abundantes de lo que podemos o entendemos. Voy a repetir eso. Amén. Para hacer todas las cosas más abundantes de lo que podemos nosotros o entendemos, según el poder que actúa en nosotros a través de la palabra. Mira, muchas veces de nuevo tendemos a limitar lo que le pedimos basado en lo que creemos nosotros. O basado en lo que nosotros podemos hacer y pensamos que es realístico. Ajá. A veces lo limitamos con el razonamiento de 2 más 2 son 4. Y de lo que nosotros entendemos que es una situación factible o una situación razonable y lógica. Mira, Pedro no dejó que su habilidad como pescador, que su conocimiento de la pesca, su conocimiento de las circunstancias y de lo que él podía o no podía hacer rutinariamente, que ese entendimiento de las circunstancias le fuera a dictar a él los pasos a seguir. Él puso su fe en acción, lo que dijo Diana hace unos minutos. En Deuteronomio, la palabra en el capítulo 28, versículo 11 dice: el Señor te concederá abundancia de bienes. No dice que el Señor te dará solo lo suficiente para vivir, te dará abundancia de bienes. Ahora, yo veo estas cosas y algunos de ustedes no lo creen lo que estoy diciendo. Y si no lo crees, es perfecto, no lo recibes. Y si no lo recibes, nunca lo tendrás. Es tan simple como eso. Así que la decisión es de ustedes. La palabra está ahí, para ti y para mí. En el Salmo 37, versículo 4, dice la palabra: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¡Wow! Porque el Señor protege la vida de los íntegros. ¿Quiénes son íntegros aquí? Íntegros. Y su herencia perdurará por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. Y en época de hambre tendrán abundancia. Durante las vacaciones, ahora estaba con mi esposa, con Daisy, y el yerno nuestro, de pronto, de la nada, nos dice: y hay que conocer a este muchacho, que él no es cristiano.
Todavía. Se crió como muchos de nosotros católicos. Y siendo italiano, romano, pues obviamente, si tú vives en Italia, en Roma, pues más lejos de Dios estás, aunque estás pegado al Vaticano. Eso es común, una cosa que no sé. Pero este muchacho lo que le dice es, Dios existe. Y sé que hace grandes cosas. Mira, nos confiesa la batalla que él tiene con su padre, que lo llevaba paso de conga. Y él siempre trataba de impresionar a su papá con sus esfuerzos en la compañía donde él trabajaba desarrollando proyectos por toda Italia. Y trataba de impresionar a su padre con su labor, con su obra, como hacen todos los hijos con su padre. Todo hijo quiere que su padre esté orgulloso de su hijo o su hija a través de lo que ha hecho o lo que está haciendo, etc. Y en este caso él estaba trabajando en un proyecto de un hotel en Venecia y él había llegado a un acuerdo con su padre de que su padre siempre lo llamaría y le diría cuándo es que él iba a ver la obra para él poderla tener organizada, limpia, todo en su lugar y así que su padre estuviera contento y que todas las cosas estuvieran al gusto de su padre, ¿no? Uno siempre quiere satisfacer a los padres de uno y así quería él hacer con su papá. Y en este caso un día se entera por el hermano de que su papá estaba planeando venir al día siguiente. El escenario era que era el final del año. En ese momento la obra estaba un poco atrasada. Y había dudas en su mente si iban a terminar o no para junio, que le quedaban 6 meses. Y al enterarse de que viene su padre, pues él, sin aviso, el padre había hecho había roto el acuerdo que tenían entre ellos. Él le entra un nerviosismo grande, no duerme esa noche, con grandes preocupaciones, empieza a dudar de sí mismo y la verdad que se veía un poquito perdido porque venía su padre y no tenía tiempo suficiente para hacer lo que siempre hacía si le daba una semana, que era el acuerdo costumario entre ellos dos. Y en ese momento pasó al día siguiente una cosa que no había pasado por muchos años. Vino una neblina cuando se levantó por la mañana, tan gruesa, de tanta densidad, que no solamente cerraron el aeropuerto de Venecia, pero tuvieron que cancelar todos los vuelos de Roma hacia Venecia. En ese momento mi yerno reconoce que la mano del Señor le había dado la cobertura que él necesitaba. Y que Jehová de los ejércitos, que fue el mismo que peleó la batalla de David y que lanzó la piedra que tumba a Goliat, había puesto su neblina sobre el aeropuerto. Y de ese momento en adelante, el villano sabía que el Señor estaba con él. Y terminó la obra a tiempo y no hubo ningún problema. Él sabía que de ese momento adelante él no estaría avergonzado en frente de su padre. La palabra dice: todo el que creyera en mí, nunca será avergonzado. Mira, el Señor es misericordioso. Y aun cuando tenemos dudas, aun cuando nos quejamos, Él viene a nuestro rescate y nos sorprende con su bondad y con su sobreabundancia. Y lo vemos en Génesis, en el capítulo 20. Moisés había retado a Jehová, que los había sacado de Egipto. Y andando por el desierto inhóspito, Moisés se queja con Jehová. Pero Jehová le dice a Moisés: toma la vara, reúne a la asamblea, y en presencia de esta, tú y tu hermano, le ordenarán a las rocas que dé agua, y así hará que ella brote el agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. A continuación, Moisés levantó la mano y en vez de hablarle a la roca, como dijo Jehová,
lo desobedeció. 2 veces golpeó la roca con la vara. No obstante, brotó el agua con abundancia, y de la cual bebieron la asamblea de todas las tribus y todo el ganado. Aún en su desobediencia, Jehová bendijo al pueblo de Israel con abundancia. A veces nos desconsolamos cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos, o en el momento, particularmente el momento que nosotros pensamos, no se materializan como habíamos pensado. Hemos crecido en una sociedad donde se nos ha inculcado a todos una manera de pensar en un mundo de causa y efecto. ¿Correcto? Y nos convencemos que si hacemos A, va a resultar B. Y cuando B no ocurre, nos decepcionamos, nos desanimamos y hasta a veces cuestionamos a Dios. Dudamos de su omnipotencia y nos olvidamos que es un Dios omnipoderoso que no solamente resuelve, pero que resuelve con sobreabundancia. Mira, y en esos momentos que estamos desconsolados no perdemos nada, absolutamente nada, con esperar que el Dios hará lo inesperado en nuestras vidas. Pero Dios no puede hacer estas cosas si nosotros no ponemos nuestra parte primero. Si no hacemos lo que Él dice, si no leemos su palabra, si no meditamos en ella y si no tenemos revelación, ¿qué es lo que nos empuja a poner la acción de fe? Cuando Moisés no da pie con bola con el faraón, se da cuenta que su impedimento, que era Garo, necesita del Señor. A veces nos enfocamos mucho si tenemos una debilidad o una deficiencia propia. Pensamos en todas las limitaciones que tenemos nosotros, esos impedimentos que nosotros conocemos, y nos enfocamos en que el Señor nos ayude con eso, en vez de con la obra que tenemos enfrente de nosotros. Eso casi nunca trabaja, porque el Señor quiere que nosotros todo esto lo tengamos por la gracia, no por lo que hemos hecho nosotros. Si lo haríamos de otra manera, terminaríamos nosotros descansando en nuestros propios logros. Nos liberó de algo que teníamos y ahora nosotros somos los jefes de la película. Hubiéramos descansado disfrutando nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros logros, y no lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Moisés estaba preocupado con el hecho de que él no se podía comunicar bien con el faraón. Pero Jehová le dice a Moisés: dile a faraón todo lo que yo te digo. Y Moisés, preocupado con el tema, se veía al final de la soga, pero siempre Jehová viene a nuestro rescate, intercede en nuestras vidas, igual que intercedió en la de él, cuando le dice: Aarón, tu hermano, será tu vocero. Dios siempre nos da más de lo que nos merecemos. Amén. Y más de lo que le pedimos. Esto lo vemos en High Definition, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Esto era el día después de Pentecostés. Pedro y Juan iban a la sinagoga en un sábado a las 3 de la tarde, que era la hora de oración. Y postrado en la puerta que se llamaba la Puerta Hermosa, a la entrada de la sinagoga, estaba un cojo de nacimiento. Y estaba allí para buscar limosna. Era la puerta principal, donde entraban toda la gente del pueblo, y ellos se ponían allí a buscar limosna, porque la entrada del punto de acceso era el punto de peaje para ellos. Y él, al acercarse a la entrada, el cojo extiende la mano y le pide limosna a Pedro
y a Juan. Pero en vez de darle una moneda de oro o de plata, el cojo en ese momento recibe mucho, pero mucho, mucho más de lo que él en ese momento pedía o esperaba. Pedro mira al cojo y le dice: yo no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mira, recuerda que el Señor siempre quiere exceder tus expectativas. Él quiere revelar su gran poder en ti y en mí. Esto solo ocurre si en fe cumplimos su palabra. Cuando pedimos lo posible, el Señor hace lo imposible. Cuando pedimos lo lógico, el Señor hace lo sobrenatural. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros le podemos pedir. Mucho más. No hay nada que tú le puedas pedir que Él no lo tenga. Pero si tú estás aquí y piensas que lo que yo acabo de decir es una exageración cubana y que no aplica para ti, que estas cosas que tú, sí, o sea, es mucho esperar pedir que Él haga algo en tu vida que tú eres que nunca ha pasado. Entonces, esta prédica de hoy no es para ti. Quédate donde tú estás, quédate complacido con lo que tienes. Pero yo te digo que yo recibo estas palabras porque yo quiero todas esas promesas en mi vida y en la vida de mis queridos. Yo quiero que Él derrame en mi vida bendiciones de las cuales yo ni me he imaginado. Amén. Así es. Mi yerno nunca pidió una neblina. Nunca se imaginó tal fenómeno. De cómo iba a venir la cosa. Pero el Señor delivered. Y Daisy me está mirando con ojos grandes. Que quiere decir que está brava conmigo, pero bueno. Y delivered en gran escala. Para que a través de mi yerno, lo que el Señor hizo en su vida, para la gloria de Dios, Amén. Amén. nos llegara hoy, acá, a nosotros. Gloria a Dios. Todas estas maravillas son posibles, si puedes creer. Amén. Eso lo dice Marcos, capítulo 9, 23. Y la fe activadora es lo que pone en acción todas estas promesas. Eso lo ha dicho Diana muchas veces. Que son nuestras en nombre de Jesús. Están ahí. Pero si no las recibes y no las pones en acción, es como si no estuvieran. Y no hay nada que no le podamos pedir al Señor. Que sea muy grande para Él. El Señor quiere que nuestra transformación, que nuestro crecimiento en la palabra, seamos todos herramientas para divulgar el Evangelio a aquellos que todavía no conocen al Señor. Amén. Él quiere usarte con cosas grandes, no con cosas diminutivas. Y no lo puedes limitar cuando hables. Pídele todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú viniste hoy aquí pensando que tus expectativas no se habían cumplido, estás desanimada, porque piensas que tus peticiones han caído en un vacío. Y tú estás aquí hoy esperando cambios en tu vida, cambios de salud, en tus finanzas, en tus relaciones con seres queridos. Yo quiero que donde estés, te levantes y que repitas esta frase que voy a decir. Es muy simple. Levántate donde estén y solamente repiten lo que yo voy a decir y terminamos la oración. Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia. Te hablo y sé que me escuchas y me respondes. Padre omnipotente y omnipoderoso, dueño de todo el oro y la plata, creador de todo bueno y dador de abundancia. Padre, llena mis canastas
Padre, llena mis finanzas y que las bendiciones se desborden, y que las bendiciones se desborden, excediendo toda necesidad excediendo toda necesidad y expectativa. y expectativa. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, yo descanso en ti. yo descanso en ti. Tú peleas mis batallas. Tú peleas mis batallas. Tú me liberas Tú me liberas de todo ataque que venga de todo ataque que venga contra mí contra mí y los míos. y los míos. Padre, abre los cielos. Padre, abre los cielos. Haz lo que nadie ha hecho en mi vida. Haz lo que nadie ha hecho en mi vida. Excede mis expectativas Excede mis expectativas y toda imaginación. y toda la imaginación. Derrama tus bendiciones Derrama tus bendiciones sobre mi vida sobre mi vida y la de mis queridos. y la de mis queridos. Bendice Bendice a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros en el nombre sobre todo nombre, en el nombre sobre todo nombre, nombre de tu Hijo Jesús. nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos Amén. Gloria a Dios.